a esta agua. Y pasemos a otra noticia, amigas y amigos, lo que pasó con Ernesto Zedillo, este mañoso delincuente. Pues muy chilito piquín. Para este tema voy a poner a los periodistas y a nuestra presidenta Claudia, porque se viene una exhibida como nunca este delincuente mañoso. Fíjense ustedes lo que comentan los periodistas. Está temblando Ernesto Zedillo, que una vez más se lanzó, pero yo ya lo veo como una forma pues de tratar de taparse los golpes a nuestra presidenta. Fíjense ustedes lo que comentaron los periodistas, porque esto que está pasando con Ernesto Zedillo es claro. La oposición está moralmente derrotada a tal grado que tienen que revivir muertos como Ernesto Zedillo. Veamos el video. Ernesto Zedillo, otra vez. Y es que Ernesto Zedillo dijo esta mañana a través de una carta, pues que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a su entrevista en la revista Nexos y a la publicación de su ensayo en la revista Letras Libres con calumnias e insultos. En un tono retador, Zedillo propuso auditar un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador, como ese aeropuerto de primer mundo, como él lo llama, que se canceló en Texcoco y que iba a edificarse, había comenzado a edificarse en el lecho de lo que fue el lago de Texcoco. También retó a la presidenta Claudia Sheinbaum a auditar la refinería de Dos Bocas y también al tren Maya, Alejandro. dice Ernesto Zedillo, y eso es, no incluyo en esta propuesta de revisión de la obra de López Obrador, no incluyo la pandemia, porque ha sido ya objeto de muy rigurosas evaluaciones que muestran la incompetencia y criminalidad del gobierno en dicho manejo. Se refiere a lo que hicieron los secretarios de salud. Home Depot odia que hagas esto, pero no puede hacer nada al respecto. Los alemanes han encontrado una manera, aumentar. Una cosa que armaron entre todos ellos, los exsecretarios, pues sí, de los gobiernos anteriores, de Salomón Chertorivsky hasta José Narro, pasando por José Narro y todos ellos, que han sido los secretarios de salud en México. La mayoría de ellos ni siquiera médicos como tal, pero algunos de ellos sí, pero otros no. Y Zedillo agrega, dice él, dejo fuera de esta lista la evaluación del manejo de la pandemia, porque ya ha sido objeto de muy rigurosa evaluación. Es la carta que le envía, la carta a Ciro Gómez Leiva, donde le da respuesta a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, esta mañana misma, sí, porque le responde. La carta de Zedillo que la hace pública, muy curioso, muy curioso. Pues ni tanto. Bueno, pues es el... Pues sí, Ciro Gómez Leiva, pues es escaparate de esos también. Y casi de inmediato, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa de la mañana, pues le respondió a Ernesto Zedillo y dijo que a partir de mañana informará, por ejemplo, sobre el FOAPROA, que pues rescató a las élites en la crisis que estalló en diciembre de 1994 y que el PRI y el PAN pues avalaron el 12 de diciembre de 1998. También la presidencia adelantó que va a revisarse la pensión vitalicia que recibe Zedillo de más de 100,000 pesos mensuales del Banco de México, pues consideró que no se puede hablar tan impunemente. Escuchemos lo que dijo la presidenta el día de hoy, justamente en respuesta a lo que volvió a decir Ernesto Zedillo a través de una carta. Me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. ¿Va a revelar la lista? Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por alguna incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente.
Dice él que fue revisado el FOBAPROA. Pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99, lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis, y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político, el que era el candidato del PRI, lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México $50,000 millones, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000 pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Ah, sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo. Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación hasta 2042, es decir, van muchas generaciones que han tenido que cargar con este costo del rescate de los de arriba. Y dicen que, o sea, su argumento, el de ellos, es que no había de otra. Sí había de otra, rescatar a los de abajo, no a los de arriba. No hubieran perdido sus casas, sus negocios, y no irse arriba, y además con una opacidad tremenda. Pues ahí está, amigas y amigos, parte de lo que comentó nuestra presidenta, y es la realidad. Cómo rescataron a los de arriba y dejaron que a los de abajo se los llevara la tiznada. Eso es algo que nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones, cómo se burlaron de la gente, cómo se burlaron del pueblo,
y cómo, amigas y amigos, pues siguen haciendo de las suyas estos prianistas que se pasan de rosca y que ahora pues estos opositores en su desesperación reviven a Ernesto Zedillo pensando que la gente lo va a aclamar, que lo van a querer, que porque fue un buen presidente. Pues la verdad es que no. Él nos hundió por completo, sin hablar de las masacres que se vivieron en su sexenio. Escuchemos a los periodistas. Dice ella, plantea la presidenta de México que Ernesto Zedillo le avisa a empresarios antes de devaluar, lo cual, pues obviamente es atentar contra el peso. Obviamente es una conspiración contra la propia moneda nacional. Es muy serio lo que plantea la presidenta de México. Lo dice también, lo vi recientemente en un texto de Nancy Chávez, aquí en Sin embargo, perdón, Nancy Gómez, no sé por qué le puse Nancy Chávez, Nancy Gómez, donde habla Óscar Rojas, doctor en economía, dice, el error fue que Zedillo le avisó a los empresarios y a los privados su intención de devaluar. Lo que vimos es la demostración de que el sector privado, nacional y extranjero, no tiene otro principio que las ganancias inmediatas, y en ese momento lo que sucedió fue, de frente a la necesidad de que se estabilizara la macroeconomía de lo público, el interés privado de esos capitalistas, dice en este texto. Es muy, muy grave lo que señala. Es un texto que nuestra compañera Nancy Gómez hizo a 30 años del error de diciembre de 1994. Pero quien hace la imputación directísima de que Zedillo dio información privilegiada a un grupo de empresarios sobre la devaluación que venía es nada menos que Carlos Salinas de Gortari en su libro Un paso difícil a la modernidad. Salinas en ese libro, que es un mamotreto, narra todos los acontecimientos que se dieron, obviamente su versión, previo a la toma de posesión de Ernesto Zedillo, el 1 de diciembre de 94, y posteriores, pero se detiene particularmente en justamente una parte que él dice así: el gobierno concedió a algunos empresarios información privilegiada sobre la inminente devaluación, y se refiere a Jaime Serra Puche y a Santiago Oñate Laborde, en aquel momento miembros del gabinete de Ernesto Zedillo, y escribe lo siguiente Carlos Salinas: los representantes gubernamentales no tenían una posición bien acordada entre ellos. Por eso, no presentaron una postura de gobierno, sino una opción. Se refiere a una reunión que hubo, supuestamente, para revisar, que hubo con el sector empresarial y con el sector obrero para un pacto en ese diciembre de 1994. Y ante la debilidad de la propuesta gubernamental, escribe Carlos Salinas, los intereses empresariales operaron a sus anchas. Los empresarios preguntaron qué sucedería si la apertura de la banda resultaba insuficiente y no resistía. Ante este cuestionamiento, la representación gubernamental respondió que en ese caso la apertura podría irse más arriba, prácticamente sin límite, el tipo de cambio ya no tendría límites, se dejaría a su libre flotación. Es decir, los funcionarios aceptaron ante ese pequeño grupo de empresarios que el gobierno estaba dispuesto a operar una devaluación. Agrega Carlos Salinas, esta información resultó letal, pues los empresarios la utilizaron para cubrir sus deudas en dólares. Aquellos dirigentes empresariales supieron en ese momento que el gobierno estaba dispuesto a devaluar más allá de lo permitido por la banda. Sin embargo, los empresarios insistieron en... Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dicen los periodistas. Y al final, pues ustedes, ¿qué es lo que opinan? Me gustaría leerlos aquí abajito. Por favor, déjenme sus comentarios, que son de suma importancia, porque ustedes son los que retroalimentan este tipo de videos. Ahora esperemos lo que se viene en contra de Ernesto Zedillo, porque nuestra presidenta no se va a quedar con los brazos cruzados ante tanta mentira de este corrupto. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.